Hoy voy a finalizar este curso, digamos, básico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Quizás no tan básico, digamos que es un curso básico para estudiantes de carreras de ciencias como matemática, física, quizás computación. La primera mitad del curso quizás sea un curso básico para un nivel de ingeniería, un nivel de otras ciencias como química, biología, etc. Pero hoy termino la parte que considero que es básica para una persona con formación matemática, que tiene que ver con toda la teoría cualitativa general de la existencia, la unicidad, ese tipo de cosas, la teoría de los sistemas lineales, que es muy importante, y su relación con el álgebra vectorial, con el álgebra de matrices y el cálculo de funciones de matrices, como la exponencial, por ejemplo. Esa es una parte muy importante del curso. Y después, esta última parte ha tenido que ver con los resultados relacionados con la teoría local, que se llama, que es el análisis de los puntos de equilibrio, de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema dinámico, fundamentalmente en una vecindad del punto de equilibrio, y en el caso en que básicamente el punto de equilibrio es un punto de equilibrio hiperbólico, que quiere decir que la linearización del sistema alrededor del punto de equilibrio corresponde a una matriz que tiene únicamente valores propios con parte real positiva y negativa. Pero también hemos visto un poco, finalmente, y de eso voy a terminar de hablar hoy, del caso, que es un caso mucho más complejo y mucho más interesante desde el punto de vista de las aplicaciones, de lo que ocurre cuando la matriz de la linearización alrededor del punto de equilibrio tiene valores propios con parte real cero, o sea que están sobre el eje imaginario, y en ese caso es cuando empiezan a aparecer soluciones que tienen otro sentido diferente de las soluciones estacionarias. Por ejemplo, soluciones periódicas. Empiezan a aparecer soluciones periódicas de los sistemas de ecuaciones diferenciales, y hay toda una serie de métodos que tienen que ver con el estudio del comportamiento y la aparición de ese tipo de soluciones, y a eso corresponde, digamos, un segundo curso de la teoría general de ecuaciones diferenciales ordinarias, de lo cual les voy a hablar al final de esta clase. ¿A qué corresponde ese segundo curso y cómo sigue todo esto? Después, además, hoy voy a hablar un poco de la relación que tiene esto que hemos visto con otros temas importantes. Y entonces, pues les anuncio que próximamente entonces habrá un segundo curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, continuación de esto, que va a tratar sobre lo que se llama teoría global y teoría de bifurcaciones. Y de eso voy a hablar al final y explicar de qué se trata. Pero bien, lo fundamental, la esencia de todo el curso que hemos visto es que pues hay una serie de resultados generales sobre existencia, unicidad, dependencia continua de la solución con respecto a las condiciones iniciales, con respecto a parámetros que aparecen en el sistema. Eso es toda una primera parte. Y después se estudian los sistemas lineales. Y los sistemas lineales no se estudian por el hecho de que directamente aparezcan en las aplicaciones. O sea, un sistema lineal es una versión muy simplificada de un modelo que represente algo realista, una versión muy simplificada. Pero sí aparecen los sistemas lineales, y ese es lo fundamental, cuando se linearizan los modelos a través de ecuaciones que se escriben a través de ecuaciones diferenciales ordinarias, cuando se linearizan alrededor de los estados de equilibrio. Cuando eso ocurre, se obtienen sistemas lineales con coeficientes constantes, y entonces hemos explicado toda la teoría de esos sistemas lineales. Cuando empezamos ya a estudiar sistemas no lineales y puntos de equilibrio de los sistemas no lineales, estados de reposo que corresponden a sistemas no lineales,
vimos que cuando los reposos son hiperbólicos, repito de nuevo, si tengo un sistema x punto igual a f de x autónomo, y este sistema tiene un estado de reposo, quiere decir un punto x0, donde esto es igual a 0, eso se llama un equilibrio o estado de reposo del sistema. La función f en general va de un subconjunto omega de Rn en Rn, ¿bien? X en t es elemento de Rn para todo t. Entonces, cuando se tiene ese punto de equilibrio, se dice que el punto de equilibrio es hiperbólico si, cuando yo construyo la matriz jacobiana asociado a f, que es la matriz de la linearización del sistema alrededor del punto x0, los valores propios de esta matriz, sus valores propios, o sea, esta matriz es el punto de equilibrio, es hiperbólico, así se llama, hiperbólico, si los valores propios de esta matriz, de la matriz jacobiana de f de x0, no tienen parte real cero. ¿Okay? Y en ese caso vimos que el comportamiento, y es la esencia de todos los últimos resultados que hemos estado viendo, el teorema de la variedad estable, el teorema de la variedad inestable, esos teoremas, el teorema de Harman-Gromman, todos estos teoremas, lo que dicen de alguna manera es que el comportamiento de un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias alrededor de un punto de equilibrio hiperbólico es el mismo topológicamente hablando, y eso quiere decir que tiene una definición, y en esencia la definición bueno, primero, topológicamente hablando es equivalente el comportamiento de un sistema no lineal, de las soluciones de un sistema no lineal alrededor de un punto de equilibrio, es equivalente topológicamente al comportamiento en una vecindad del origen de las soluciones del sistema linearizado asociado. ¿Ven? Es equivalente topológicamente, y equivalente topológicamente significa de alguna manera de que dos cosas fundamentales, que si había un subespacio estable, si hay un subespacio estable que se define de manera muy natural para el punto de equilibrio cero, o sea, para el estado de reposo del sistema linearizado, pues a ese subespacio estable le corresponde en el sistema no lineal lo que se llama una variedad estable, que es tangente en el punto de equilibrio al subespacio estable y que tiene propiedades muy similares a las que tiene el subespacio estable. En el sentido, por ejemplo, de que si parto de una condición inicial en el subespacio estable, la solución completamente se mantiene dentro del subespacio estable y converge al punto de equilibrio. En la variedad estable igual, si parto de una condición inicial en la variedad estable, la solución se mantiene todo el tiempo sobre la variedad estable y converge al punto de equilibrio cuando el tiempo aumenta. Esa es la idea. Entonces, quiere decir que hay una equivalencia entre lo que pasa con el sistema no lineal y el sistema linearizado alrededor de un punto de equilibrio, cuando el punto de equilibrio es hiperbólico. ¿Bien? También, o sea, más que eso todavía, más que ese teorema de la variedad estable o de la variedad inestable, pues se tiene que además, en el caso de un punto de equilibrio hiperbólico, se cumple el teorema de Harman-Gromman, que quiere decir, hay una vecindad del punto de equilibrio en el espacio de fase del sistema no lineal y una vecindad del origen en el espacio de fase del sistema linearizado, y hay una correspondencia biunívoca entre esas dos vecindades a través de un homeomorfismo, o sea, una aplicación que es continua y su inversa también lo es, y que esa aplicación transforma las soluciones del sistema no lineal en la vecindad del equilibrio en soluciones del sistema lineal en la vecindad del origen. Y hay una correspondencia entre las soluciones. O sea que se puede ver que prácticamente son, topológicamente hablando, lo mismo el sistema no lineal que el análisis local, o sea, el análisis local del sistema no lineal con el análisis de lo que ocurre en la solución idénticamente nula del sistema linearizado. Y por eso se puede hablar de que en definitiva, cuando tengo un punto de equilibrio hiperbólico, pues nada más que hay tres posibilidades fundamentales. Una es que los valores propios, o sea, si ya tenemos que hay una correspondencia entre las soluciones del sistema no lineal y el sistema linearizado alrededor del equilibrio,
pues entonces todo se reduce a analizar cómo son los valores propios de la matriz jacobiana en el caso de un punto de equilibrio hiperbólico. Pues los valores propios pueden ser, todos pueden tener parte real de lambda j menor que 0. Puede ser que eso sea una de las cosas que ocurre. Puede ser que todos tengan parte real de lambda j mayor que 0. O que hay valores propios con parte real de lambda j menor que 0 y otros con parte real de lambda j mayor que 0. Esas son las tres situaciones que pueden haber. Y entonces en cada una de esas tres situaciones, pues lo que se tiene es que, en este caso, el punto de equilibrio es estable para el sistema no lineal. El punto de equilibrio va a ser estable. Y además, por ser estable, eso quiere decir que el punto de equilibrio se comporta como un sumidero. ¿Por qué? En el sentido de que si parto de una condición inicial cerca de él, la solución correspondiente me conduce al punto de equilibrio, me converge al punto de equilibrio. Es decir, se comporta el punto de equilibrio como un atractor de todas las soluciones que parten de condiciones iniciales en una vecindad de él. O sea, se va llenando de todas las, por eso se considera como un sumidero. En este caso, el punto de equilibrio es una fuente. ¿Por qué? Porque en ese caso, todas las soluciones que parten de condiciones iniciales cercanas a él se alejan del equilibrio. Y entonces el equilibrio funciona como una fuente que emana todas las soluciones, todas las curvas solución del sistema. Y por eso se comporta como una fuente emanando un fluido, ¿no? El fluido corresponde, las líneas del fluido son las curvas solución del sistema. Y en este caso, pues, es cuando hay una variedad estable y una variedad inestable, porque en el primer caso, la variedad estable es todo el espacio. En el segundo caso, la variedad estable es vacía y la variedad inestable es todo el espacio. Y en el tercer caso, hay una variedad estable y una variedad inestable. Y en ese caso, el punto es lo que se llama un punto silla. Porque si uno, por ciertas direcciones, uno se acerca al equilibrio y por otras direcciones se aleja del equilibrio. Y esa es la idea de un punto silla. Entonces, nada más que pueden haber estas tres situaciones. Pero ahora el problema viene, y es de lo que quiero hablar hoy, y ahora estoy ubicado en el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando en la matriz de la linearización alrededor del punto de equilibrio tiene también valores propios con parte real 0? O sea, cuando el punto de equilibrio es no hiperbólico. Ese es el gran problema. ¿Qué pasa cuando el punto de equilibrio es no hiperbólico? ¿Bien? Entonces yo quiero hablar hoy un poco sobre esto. No voy a profundizar porque esto además es tema de la teoría global, fundamentalmente, porque en este caso, además de haber una variedad estable alrededor del punto de equilibrio y una variedad inestable, que las variedades estables e inestables son únicas, en general son únicas, hay además una variedad central que de alguna manera corresponde a los valores propios con parte real nula. Y una de las primeras cosas que vimos es, primero, que la variedad central no es única. Esa es una primera cosa importante. Pueden haber muchas variedades centrales, pero todas ellas son tangentes en el punto de equilibrio al subespacio central, que es el subespacio generado por los vectores propios correspondientes, vectores propios generalizados correspondientes a todos los valores propios con parte real 0. Entonces, en este caso aparece una variedad central y sobre esa variedad central pueden ocurrir muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? Parece una variedad central. Y esto es lo que distingue el caso de los valores propios hiperbólicos de los no hiperbólicos. ¿Bien? Porque si bien la variedad central tiene el mismo comportamiento que el subespacio central, en el sentido de que sobre la variedad central puede ocurrir que
lo que ocurre es que si tomo, perdón, pues sobre la variedad estable, si tomo una condición inicial en la variedad estable, pues la solución se va a comportar igual que cuando tomo una condición inicial para el sistema linealizado sobre el subespacio estable. O sea, se va a mantener todo el tiempo sobre el subespacio estable y va a converger a la solución. ¿Okay? Igual sobre la variedad inestable. Pero sobre la variedad central pueden pasar muchas cosas diferentes. Y esa es la situación que voy a recrear un poquito en el caso particular de sistemas de este tipo, de sistemas x punto igual a f en x, pero en dimensión 2 nada más. O sea, voy a ver esto un poco en dimensión 2. De las situaciones que pueden ocurrir. No voy a hablar de la teoría de por qué ocurren y cómo se explica y tal, porque esto sería tema de un siguiente curso. De hecho, hay toda una teoría en particular para estudiar el comportamiento de los sistemas no lineales en dimensión 2, que es lo que se llama teoría de Poincaré-Bendixson, que es una de las partes del curso de teoría global. Poincaré-Bendixson. Bien. Y eso es una de las cosas que hay que ver con detalle posteriormente. Pero más o menos la idea es la siguiente. Miren, estamos en R2, entonces hemos definido lo que significa un punto silla, un nodo, un foco y un centro en el caso de que el sistema sea lineal. ¿Bien? En el caso de que el sistema sea lineal, estas definiciones, en el caso de los sistemas lineales en dimensión 2, se hace una clasificación todavía más fina del comportamiento de las soluciones alrededor de un punto de equilibrio. Esta clasificación de lo que ocurre en general, cuando tengo un punto de equilibrio hiperbólico, que decimos es un sumidero, si la parte real de lambda j de todos los lambda j es menor que 0, es una fuente si la parte real de lambda j es mayor que 0, de todos los lambda j, y es un punto silla si en unos es menor y en otros es mayor. ¿Bien? Esa es digamos, una clasificación muy burda de los equilibrios hiperbólicos para los sistemas no lineales. Pero si uno se fija, cuando estudiamos los sistemas lineales, por ejemplo en dimensión 2, dijimos que todos los sistemas lineales de alguna forma son equivalentes en su comportamiento al que tendría un sistema lineal con una matriz como esta, como esta, como esta. ¿Está bien? Uno de esos tres tipos, y eso lo habíamos visto. Y entonces eso permite, como ya tenemos cómo calcular las exponenciales de esas matrices y todo, permite clasificar los puntos de equilibrio en varios tipos de puntos. En los puntos que son efectivamente puntos sillas, nodos, focos y centros. O sea, en el caso lineal en dimensión 2, la clasificación de los puntos de equilibrio es más precisa. Que esta clasificación general que acabamos de ver ahora, porque aquí tenemos los nodos, focos, y hablamos de nodos estables y nodos inestables, focos estables y focos inestables. Además tenemos puntos silla y tenemos centros. Y quiero ver además cómo una clasificación más precisa se puede trasladar al caso de los sistemas no lineales en dimensión 2. Eso es lo que voy a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el primer caso es el caso de un punto silla, es cuando estoy en el caso de esta matriz. Fíjense, yo puedo analizar el caso en que la matriz se reduce mediante una transformación de coordenadas a una matriz de este tipo. Cuando se reduce a una matriz de este tipo hay tres posibilidades. Una es que lambda y mu sean números reales, que lambda sea menor que 0 y mu mayor que 0. Que los dos sean menores que 0 o que los dos sean mayores que 0. Hay tres posibilidades. ¿Está bien? Y entonces, cuando uno es menor que 0 y el otro mayor que 0, lo que tenemos es un punto silla.
Y el comportamiento es como es, alrededor del punto de equilibrio. El punto de equilibrio aquí es el origen de coordenadas. Bien. Cuando el otro caso es cuando los dos son menores que cero. Pueden ser iguales. Y además ese es otro caso, otra situación. Si son distintos, menores que cero, o si son menores que cero pero iguales, que entonces el lambda es un valor propio de multiplicidad 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se tiene en ese caso? Pues se tienen tres situaciones posibles. El primer caso es esta situación, cuando lambda es igual a mu, y son los dos, y lambda es negativo. Bien, entonces en ese caso el comportamiento del espacio de fase es así, las soluciones son semirrectas que convergen al origen. Cuando lambda es estrictamente menor que mu, pero son ambos menores que cero, entonces el comportamiento es como este, el eje real y el eje imaginario, los semiejes son soluciones, pero que todas convergen al origen. Y el resto son pedazos como de hipérbolas que convergen al origen. O sea, esto es una solución, esta es otra solución, esta es otra solución, esta es otra solución, y todas son de esa forma. ¿Está bien? De alguna manera, topológicamente, eso se comporta exactamente igual que esto. Topológicamente, hay una correspondencia biunívoca entre las soluciones de este tipo de sistema con las de este. ¿Está bien? Pero a esto se le llama un nodo estable en el origen. Y el otro caso es cuando se tiene esta situación, cuando se tiene este caso, o sea, estamos agrupando junto con este también, cuando aquí aparece lambda, lambda y aquí 1, ¿está bien? Lambda, lambda y 1, que eso es cuando el valor, su espacio propio, asociado al valor propio lambda, que es de multiplicidad 2, tiene dimensión 2, ¿está bien? Tiene dimensión 2. Pero tiene dimensión 1, cuando tiene dimensión 1. Aquí, si fuera de esta forma, su espacio propio tendría dimensión 2. Si fuera lambda y lambda, o sea, si aquí fuera lambda igual a mu, tendría dimensión 2, y aquí tiene dimensión 1. ¿Bien? Pero en este caso también, si lambda es menor que 0, pues se tiene esta situación. También las soluciones son así, mire, ahora es nada más el eje real, el semieje real negativo, el semieje real positivo corresponden a soluciones, y las otras soluciones se comportan así. ¿Bien? Se comportan de esta forma. O sea, esto es una solución, esto es otra solución, esto es otra solución y esto es otra solución. Y todas convergen al origen. Pero desde el punto de vista topológico es la misma situación de estos otros dos casos. ¿Bien? Y a eso es lo que se le llama un nodo estable. Y si ahora se invierten los signos, o sea, si fuera lambda igual a mu, pero positivos, entonces se invierten las direcciones aquí en todos los casos. ¿Bien? Si fuera lambda menor que mu, pero ambos positivos, entonces se tendría este mismo esquema, pero con las curvas dirigidas en sentido opuesto. Y si fuera aquí lambda positivo, se tendría el mismo esquema, pero con las direcciones de la curva en sentido opuesto. Y entonces se tendría lo que se llama un nodo instable. O sea, es una clasificación mucho más fina. ¿Se dan cuenta? O sea, es o un nodo estable o un nodo inestable, y el nodo estable puede ser de diferentes tipos y el nodo inestable, o sea, de tres tipos diferentes y el nodo inestable también. Y si ahora vamos al tercer caso, que es cuando tengo esto, que es cuando aparece un valor propio complejo y su conjugado, el valor sería A más IB, entonces en ese caso el comportamiento es que las soluciones, si A es menor que 0, las soluciones se enroscan alrededor del origen y convergen al origen. Y si A es mayor que 0, entonces las soluciones, perdón, bueno, A es menor que 0 y con B mayor que 0, las soluciones se enroscan hacia el origen en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Mientras que si B es menor que 0, pero A menor que 0, las curvas solución se enroscan alrededor del origen en la dirección de las manecillas del reloj. Y si ahora el A fuera mayor que 0 y B mayor que 0, entonces se desenroscan del origen en la dirección de las manecillas del reloj. Y si A fuera mayor que 0 y B menor que 0, entonces se desenroscan del origen, o sea, la dirección va hacia afuera en dirección contraria a las manecillas del reloj.
En el primer caso se dice que en estos dos casos se dice que tenemos un foco estable, orientado positivamente o negativamente, pero estable, y en el otro caso tenemos un foco inestable. O sea, tenemos dos situaciones diferentes de focos estables, dos situaciones diferentes de focos inestables, tres situaciones diferentes de nodos estables, tres situaciones diferentes de nodos inestables. Bien, tenemos todo eso. Y tenemos, además, en el primer caso, en el caso 1, tenemos esta situación que es el punto silla. Entonces, hasta ahora tenemos 1, 3, 6, son 7 y 4, son 11 posibilidades diferentes que se agrupan en lo que llamamos punto silla, nodo, foco. Estos son focos, ¿bien? Y por último tenemos el cuarto caso, que es lo que se llama un centro. Y un centro es cuando A es 0 y se distingue del anterior porque en este caso las soluciones giran alrededor del origen y son curvas cerradas. ¿Está bien? Son círculos. Ese es el comportamiento. Que cuando en el caso de que una matriz se reduzca mediante una transformación de coordenadas a este caso, es porque el problema asociado a esa matriz tiene curvas cerradas alrededor del origen, pero que son elipses en lugar de círculos. ¿Está bien? Se transforman los círculos en elipses, pero el comportamiento topológico es el mismo. Entonces, tenemos estos cuatro casos, que si lo vamos a ver en detalle, fíjense, está el centro estable, el centro en esta dirección y el centro en la dirección opuesta, dependiendo de que B sea mayor que 0 o B menor que 0. O sea, hasta ahora teníamos 1 y 6 son 7 y 4, 11 y 2, 13 casos diferentes, 13 situaciones diferentes. O sea, uno puede precisar muchísimo más el comportamiento del espacio de fase alrededor de un punto de equilibrio, y eso es importante para el análisis cualitativo de las soluciones y la interpretación del sentido que tiene la solución en un problema práctico, de lo que dice la solución para el problema práctico. Bien. Y entonces ahora volvemos otra vez a la página en que estábamos. ¿Qué página era? Ni recuerdo. La 100, ¿qué sabe cuál? 120. 120. Bueno, pues ahora resulta que en el caso, no, en 20 no, la anterior, que estaba. Este es el teorema Harman-Grossman, esto es muy, es por la 136 por ahí. Aquí está, más adelante, más todavía. Aquí arriba. Bien. Y entonces, es lo que decía aquí, en el caso de un sistema lineal, pues tenemos puntos sillas, nodos, focos y centros en el origen. ¿Está bien? Y eso está caracterizado completamente por el hecho de que la transformación de la matriz se transforma en una de las matrices estas que vimos inicialmente, de los tres tipos de matrices, o sea, que sea de forma lambda mu en la diagonal 0, 0, o que sea de la forma lambda 1, 0, o que sea de la forma AA, B menos B. ¿Está claro? Una de esos tres tipos, y además viendo los signos de A, de B, de lambda, de mu, etc. ¿Bien? Y hacemos una caracterización completa del comportamiento del espacio de fase. Y ahora bien, en el caso no lineal, ya vimos, como lo acabo de decir ahora, que si el punto de equilibrio es un punto de equilibrio hiperbólico, entonces se clasifican en sillas, sumideros y fuentes. Pero la caracterización esa es muy, dice muy poco, porque nada más que se hace en base al comportamiento de los valores propios de la matriz de la linearización, que se sabe que no hay ninguno con parte real 0, sino que o todos son parte real mayor que 0, o todos parte real menor que 0, o que hay unos cuantos para acá y otros cuantos para el otro lado. Y ya. Pero sobre el eje imaginario no hay ninguno. Ahora, el problema que viene
es el concepto de punto silla topológico. Vamos a introducir este concepto y vamos a ver qué pasa con estos puntos silla topológicos para el caso de un equilibrio no hiperbólico, porque para el caso de un equilibrio hiperbólico, los puntos sillas topológicos coinciden con los puntos silla que acabamos de definir, de que corresponden al caso en que hay valores propios con parte real menor que 0 y mayor que 0. Pero cuando aparecen además valores propios con parte real 0, entonces hay otra clasificación más todavía encima. Y esa clasificación es esta que aparece acá. Bueno, primero, para hacer esa clasificación, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se reduce el sistema. Tengo un sistema en dimensión 2. P y Q dependen de X y Y. Y lo que se hace es pasar el sistema a coordenadas polares. O sea, en lugar de expresar el sistema en X punto y Y punto, se expresa el sistema en θ punto y R punto. Teniendo en cuenta que R por R punto es XX punto más Y punto. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que R2 es X2 más Y2, que θ es tangente a la menos 1 de Y sobre X, que X es R seno θ y Y es R coseno θ. ¿Está bien? Teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, si uno tiene este sistema, uno multiplica aquí por X, multiplicó por X, da X por X punto igual a X por P, multiplicó por Y punto, y le queda Y por Y punto igual a Q, a Y por Q en XY, y después suma XX punto más Y punto, y eso se sabe que es R por R punto. Entonces el R por R punto le queda igual a X por P más Y por Q. Y después donde quiera que está X pone R coseno θ, donde quiera que está Y pone R seno θ, y como aquí de este lado le quedó R por R punto, divide por R y ya tiene la ecuación de R punto en función de R y de θ. Y después hace lo mismo para este, porque ahora lo que se hace es que se ve que R2 por θ punto es XY punto menos YX punto. Y entonces lo que uno hace es que multiplica la ecuación de Y punto por X, le queda X por Q, la ecuación de X punto por Y, le queda Y por P, resta una con la otra y el resultado va a ser R2 por θ punto. Lo que le aparece en la parte derecha depende nada más de X y de Y. Donde está X ponga R coseno θ, donde está Y ponga R seno θ, y le queda todo lo de la parte derecha expresado en función de R y de θ. Y eso va a ser igual a R2 θ punto. Divido por R2 y me queda una ecuación para θ punto en función de R y de θ. Ese es el procedimiento para reducir la ecuación a R y a θ. Y es muy importante hacerlo así porque entonces uno analiza más fácilmente el comportamiento de la solución alrededor del punto de equilibrio. Porque si uno ve que R crece con T, eso quiere decir que el radio de la solución, que con respecto al radio, la solución se va alejando del origen, se va alejando del punto de equilibrio. Si uno ve que θ crece, quiere decir que la solución está dando vueltas alrededor de, porque el ángulo está creciendo. Si θ se mantiene limitado es porque la solución se encuentra en un sector. ¿Claro? Ese tipo de cosas. Entonces, por eso es más fácil para hacer este análisis llevar el sistema de las variables cartesianas a coordenadas polares. Es lo que se hace. Y en base a eso hay aquí una serie de ejemplitos. Por ejemplo, vamos a ver 2 o 3 ejemplos de estos. Mire, consideremos este sistema. ¿Qué es lo que se hace? Multiplico X por X punto más Y por Y punto, sumo los dos, y el X por X punto más Y por Y punto entre R, eso es R punto, y es igual a esto que aparece del lado de acá. Si uno sustituye ahora X por R seno θ y Y por R coseno θ, ¿está bien? Entonces se da cuenta que todo esto es igual a 0. Entonces la ecuación le quedó R punto igual a 0. Y se hace lo mismo con el θ punto recuerden que es XY punto más YX punto sobre R2. El Y punto, ¿qué cosa es? Y punto es esta expresión X más X2. Entonces, X por X más X2 menos Y por X punto es menos Y menos XY. Eso es lo que sustituye, le queda todo esto de aquí. Y al final le quedó que esto es 1 más X.
y ya no tiene que hacer ni tan siquiera el paso, claro. X es R seno de teta. Entonces la ecuación sería R punto igual a 0 y teta punto igual a 1 más R seno de teta. Bien. De hecho, como R punto igual a 0, eso quiere decir que R es constante. El radio se mantiene constante, o sea que las soluciones están sobre un círculo, porque el radio se mantiene constante. ¿Está claro? Entonces las curvas solución son círculos. Son círculos. Y además se ve que de aquí, no hay que pasar al R coseno teta, se ve que el ángulo se mantiene siempre. El ángulo está creciendo, o sea, la tangente es estrictamente positiva, y si es estrictamente positiva quiere decir el ángulo va creciendo, quiere decir que las soluciones están sobre un círculo y dan la vuelta al círculo completo. Esa es la idea, ¿está bien? Entonces quiere decir que en este caso tenemos un punto, un centro de ese sistema no lineal. ¿Bien? Si consideramos este sistema, se hace exactamente lo mismo, multiplicar x por x punto, y por y punto, se hace todo el cambio y le queda que este sistema se reduce a teta punto igual a menos R3, R punto igual a menos R3, teta punto igual a 1. Entonces, en ese caso se resuelve esta ecuación, esta es una ecuación con variables separables, se resuelve la ecuación que da R en t es igual a una expresión de este tipo, que está definida para t mayor que menos 1 sobre 2R0 al cuadrado, porque fíjense, esto está en el denominador, no puede ser negativo, porque aparece una raíz cuadrada ahí. Entonces solamente, y esto es positivo, solamente cuando t es mayor que menos 1 sobre 2R al cuadrado. Y teta en t es de la forma teta 0 más t. Se ve que R en t tiende a 0 cuando t tiende a infinito, y teta en t tiende a infinito cuando t tiende a infinito. Y entonces de ahí sale que el espacio de fase para ese sistema, ¿qué cosa es? El teta está girando, ¿no? El ángulo está girando con una velocidad constante, pero cuando t aumenta, el ángulo va variando. O sea, empieza en teta 0 y está variando. Y además, el R tiende a 0. Quiere decir, la solución alrededor del punto de equilibrio está girando, pero su radio va disminuyendo, es como una espiral que se va enroscando alrededor del origen. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Bien, entonces es un punto de equilibrio estable en ese caso. Un foco estable en ese caso. ¿Bien? Ahora consideremos el sistema este. Bueno, ya, este fue el que vimos. Y así. En general, esto da lugar a una definición más detallada. A una definición más detallada del comportamiento de los puntos de equilibrio en el caso no lineal. El comportamiento ese es este. Se define lo que es un centro para el sistema no lineal en dimensión 2 si existe un delta tal que toda su curva solución en una vecindad del punto de equilibrio es una curva cerrada con cero en su interior. ¿Qué quiere decir eso? Este punto voy a decir que es un centro si hay una vecindad de él tal que cualquier solución acá adentro es una curva cerrada que tiene al origen al punto de equilibrio en su interior. ¿Está bien? Entonces dice que es un centro. Después, ¿qué cosa es un centrofoco? Centrofoco. Centrofoco es que tengo aquí el punto de equilibrio y tengo una vecindad del punto de equilibrio tal que además hay una sucesión gamma n. En general una sucesión gamma n de curvas de curvas cerradas. O sea, que hay aquí, por ejemplo, una curva cerrada, así, otra curva cerrada, otra curva cerrada, otra curva cerrada, un número. No todas las soluciones son curvas cerradas, pero hay una sucesión, puede ser un número finito nada más, de curvas cerradas, y lo que ocurre es, entre cada curva cerrada, entre cada par de curvas cerradas, entre esta y esta, las soluciones se pegan por un lado a la curva de arriba y se van enroscando hacia la curva de abajo. ¿Me encuentran? Aquí igual, en este se pegan a una de las dos y se van enroscando hacia la otra.
a pegarse a la otra. O sea, provienen de una y se pegan hacia la otra. Y eso es lo que se llama un centro foco. Porque tiene de centro el hecho de que hay soluciones cerradas, soluciones periódicas. Y tiene de foco el hecho de que se están enroscando. Ese concepto de centro foco no puede aparecer si no hay un punto de equilibrio no hiperbólico. ¿Verdad? O sea, aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, el origen se llama un foco estable si lo que tenemos es que hay una vecindad de R0 del radio, ¿no?, en que el radio de la solución que parte de una condición inicial de R sub 0 tiende a 0, ¿bien? Y el ángulo tiende a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es, si el radio tiende a 0, ese es el tercer caso, si ahora tengo una vecindad del equilibrio en que las soluciones cómo se comportan. Bien, entonces el tercer caso es un foco estable. ¿Un foco estable qué significa? Significa que el radio de la solución va tendiendo a 0 y el ángulo va tendiendo a infinito. Quiere decir que si el ángulo tiende a infinito, porque se va enroscando, el ángulo va aumentando. Y si el radio tiende a 0, quiere decir que se va enroscando y se va acercando al punto de equilibrio. Entonces, esto es lo que se llama un foco estable, porque las soluciones hacen así. Esa situación se da también en el caso de los puntos de equilibrio hiperbólicos. Lo que no se da en el caso del punto de equilibrio hiperbólico es la segunda situación. Y tenemos el cuarto, un nodo estable. Esto es lo que se llama, este de acá arriba se llama un foco estable. Y un nodo estable, si existe un delta tal que el radio va tendiendo a 0, ¿bien? Y el ángulo va convergiendo cuando t tiende a infinito a un valor fijo. Eso quiere decir que en ese cuarto caso lo que se tiende es una cosa así. Esta es la vecindad del punto de equilibrio. Y el ángulo no crece indefinidamente, sino el ángulo se va acercando a un valor límite, pero el radio va tendiendo a 0. Entonces es el caso precisamente en que tenemos un nodo estable, que las cosas convergen al punto de equilibrio. Va a ser inestable cuando se alejan, pero con la misma idea. O sea, cuando esto mismo ocurre, no cuando t tiende a infinito, sino cuando t tiende a menos infinito. Ese va a ser un nodo inestable. ¿Bien? Y por último, decimos que el origen es un punto silla topológico si existen dos trayectorias del sistema que se aproximan al origen cuando t tiende a infinito y dos trayectorias que se alejan del origen cuando t tiende a infinito. Es decir, que se acercan, en este caso el origen es el punto de equilibrio, que se acercan al origen cuando t tiende a menos infinito. Esa es la última situación, que es lo que se llama un foco topológico. Esta es la vecindad del punto de equilibrio. Bien, y hay dos trayectorias que se acercan, dos trayectorias que se van acercando al origen, una por aquí y otra por acá, y hay otras dos que se alejan. Esas trayectorias, que son soluciones del sistema, se llaman separatrices. Y el resto de las trayectorias son trayectorias que vienen en la dirección de estas curvas, de estas separatrices que se acercan y después empiezan a alejarse cuando se acercan a la separatriz que se aleja. ¿Está bien? Y aquí se comportan igual. Aquí se comportan así y aquí se comportan así. Ese es el caso de un punto silla topológico. Entonces, como pueden ver, esta situación también puede darse en el caso de un
¿cómo se llama? Esta situación se da en el caso también de un punto de equilibrio hiperbólico. La única situación que no se da es esta, la del centro foco. El centro foco. Pero lo interesante de los puntos de equilibrio, no hiperbólicos, es que lo que ocurre con la linearización no es lo que ocurre con el problema no linearizado. Porque la linearización lo único que dice es que hay valores propios con parte real mayor que cero, con parte real menor que cero, y con parte real cero. Pero los valores propios con parte real cero corresponden a soluciones que convergen al origen o soluciones que giran alrededor del origen, pero no se puede dar situaciones como esta de que aparezcan centros focos. Entonces quiere decir que el caso de los puntos de equilibrio no hiperbólicos requiere un estudio adicional, y hay teorías adicionales que permiten eso, y que los puntos de equilibrio son los puntos de equilibrio no hiperbólicos son los que generan soluciones que ya pueden estar alrededor de ellos, alrededor de estas soluciones estacionarias, pueden aparecer otras soluciones que tienen un sentido muy práctico en las aplicaciones, que son las soluciones periódicas. Por ejemplo, las soluciones estacionarias tienen que ver con estados de equilibrio, por ejemplo, es muy importante el comportamiento de las soluciones estacionarias en el estudio de estructuras rígidas, que lo que me interesa es que la estructura se mantenga alrededor de un equilibrio todo el tiempo y estudiar la estabilidad, o sea, si se desplaza un poquito de ahí, si la estructura vuelve a su posición original o no. Pero en los sistemas biológicos, por ejemplo, en donde hay cantidades de individuos que están interactuando, lo importante es que haya soluciones cíclicas que tienen que ver con la conservación del medio ecológico, con la sustentabilidad del medio. No soluciones, o sea, uno no puede esperar que en un bosque donde hay liebres y lobos, la cantidad de liebres se mantenga estable alrededor de una cantidad fija de liebres y la cantidad de lobos igual. Eso no tiene sentido, porque hay una interacción entre ellos. Los lobos comen liebre, las liebres desaparecen, las liebres comen hierba, las liebres se empiezan a desarrollar cuando no hay lobos, etc. Entonces, este tipo de análisis de las soluciones periódicas, del comportamiento global del espacio de fase, de cuando los sistemas tienen, del estudio de la variedad central, de los métodos que tienen que ver con el estudio de la variedad central, cuándo pueden aparecer soluciones periódicas o no, cuándo esas soluciones son estables o no, con los métodos que tienen que ver con la aparición de parámetros en los modelos y qué pasa cuando esos parámetros se mueven y que el sistema cambia su comportamiento topológico alrededor de un punto de equilibrio o alrededor de una solución periódica. Eso es lo que se llama una bifurcación del sistema, y entonces el comportamiento ya del sistema, al traspasar ciertos umbrales de los parámetros, empieza a reflejar situaciones con un comportamiento muy diferente al que reflejaba anteriormente. Ese tipo de cosas es lo que estudia la teoría global. Y a eso es lo que voy a dedicar el segundo curso. Entonces les agradezco mucho a todos por haber oído este curso, y con esto termino esta primera parte básica, entre comillas, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Muchas gracias.